gracias por estar en este espacio de Colombia FinTech. Vamos a dar ya inicio a nuestro webinar. Entonces les doy la bienvenida a todos a este espacio, a este evento de Colombia FinTech. Mi nombre es Iván García. Hoy nos acompaña Revil. Ellos, digamos, nos traen hoy un webinar muy interesante sobre cómo superar esos 4 desafíos para cobrar regionalmente en América Latina. Ellos son una empresa que está asociada a Colombia FinTech y que está dentro de la vertical de pagos digitales. Entonces, pues nada, bienvenidos. Le doy la bienvenida a Henry Rangel y a Esteban Morandi. Ellos, digamos, son las personas que nos acompañan de Revit el día de hoy y quienes van a ser los exponentes del webinar. Entonces, una calurosa bienvenida y los micrófonos son de ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Iván, por la bienvenida. Para nosotros es un honor estar acá en este espacio de Colombia FinTech. Muchísimas gracias también a todos los asistentes, a todas las personas que están acá escuchando lo que tenemos para contarles sobre los desafíos que normalmente se encuentra una empresa para cobrar regionalmente. Conmigo se encuentra Esteban, que está a cargo de toda la unidad de negocios y comercial de Revil, y por mi parte estoy a cargo de toda el área de clientes y toda el área de éxito de clientes de Customer Success. Un gusto conocerlos a todos. Bienvenidos. Entonces, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Eh, Henry y Esteban nos van a exponer, digamos, el tema a tratar, los 4 desafíos para cobrar regionalmente y cómo superarlos. Y al final vamos a tener un espacio para hacer preguntas. Entonces, los que quieran ir haciendo las preguntas durante la intervención de Henry y de Esteban, pueden ir dejando sus comentarios dentro del chat para que los leamos al final. Y al final también le daremos la palabra a algunos participantes para que puedan interactuar con los ponentes y, digamos, tener una charla y poder, digamos, ahondar un poco más en las dudas que tengan. Entonces, pues nada, bienvenidos. Adelante, el micrófono es de ustedes, las pantallas de ustedes. Bien, muchísimas gracias, Iván. En ese caso vamos entonces a arrancar con estos 4 desafíos que venimos a contarles, y que además no solo venimos a contarles un desafío, es que también vamos a contarles cómo pueden superar o cómo pueden hacer para encararlos y poder salir airosos, ¿no?, de lo que implica este reto de regionalizarse. Los 4 puntos en los que vamos a puntualizar durante este webinar va a ser, en primera instancia, ¿qué proveedor de pagos debo elegir para poder regionalizarme? Es decir, ¿qué medios de pago quiero hacer disponibles en cada uno de los mercados de Latinoamérica para mis clientes o mis potenciales clientes? ¿Cómo puedo hacer para ejecutar de forma completamente automática mi proceso de cobranza y poder tener trazabilidad y tener una eficiencia operativa, digamos, en la ejecución de los cobros? ¿Cómo puedo hacer para aumentar ese volumen de ventas en cada mercado a medida que voy regionalizándome sin poner en riesgo mi tasa de aprobación? Todo lo contrario, pudiendo obtener más posibilidades de medios de pago y una tasa de aprobación mucho mayor. Y finalmente, ¿cómo centralizar el flujo de la información de manera que todos los sistemas que hacen parte de nuestro sistema de cobranza se encuentren conectados, informados, y que todas las áreas que hacen parte de la cobranza, ¿sí?, a mayor o menor escala, desde el área financiera hasta tal vez un área de marketing, puedan estar enterados de cómo está performando o qué impacto tiene la cobranza en el negocio con cada una de las acciones que nosotros vamos tomando. Entonces, en el primer punto, digamos, bueno, o antes de iniciar, mejor dicho, debo consultarme o debo preguntarme algunas, digamos, son algunas consultas básicas, ¿no?, que tengo que hacerme al momento de encarar una regionalización o cuando una empresa está en esta instancia de regionalización. Y lo primero es que debo considerar para poder desarrollar mi negocio en nuevos mercados de Latinoamérica. ¿Cuáles son los mejores medios de pago o los medios de pago más utilizados en los mercados a los que quiero llegar? Bien, ¿cómo puedo hacer para automatizar mis cobranzas? ¿Cómo puedo hacer para ahorrar tiempo y dinero, tanto, digamos, en recursos como en integraciones, para hacer de esta cobranza un proceso totalmente automático y poder agregar valor en otros aspectos de mi empresa que forman parte del core de mi negocio y no de la cobranza? ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo puedo hacer para evaluar estos gastos? Digamos, ¿cómo puedo tomar una decisión de si me integro o elijo un proveedor de pagos que ya esté integrado con distintas pasarelas? Entonces, en este primer punto, nosotros vamos a tratar de entender qué debo tener en cuenta o cómo elegir
los proveedores de pago que debo tener en cada uno de los mercados para poder ofrecer la mayor variedad de medios de pago a mis clientes y obtener así una mayor tasa de aprobación y reducir a lo menor posible los costos, ¿no?, de estas integraciones y de esta regionalización. Entonces, lo primero que vamos a ver son cuáles son los medios de pago tradicionales, híbridos, digitales o de efectivo que están utilizados en cada uno de estos mercados latinoamericanos, ¿sí? Si debo elegir entre uno o distintos proveedores de pago en cada uno de estos países, qué características tienen, y finalmente qué tiempos y costos de integración tienen estos proveedores de pago o que lleva cada una de estas integraciones. Lo primero que vamos a hacer es un repaso por cada uno de los mercados que encuentran en la TAM, así tenemos una imagen de cómo performa cada uno de estos mercados. Bien, en el caso de Colombia, justamente tenemos una población de 51%, perdón, de 51 millones de personas, tenemos un 35 millones de usuarios de Internet, eso es más o menos un 75% de penetración del Internet, y eso lo que va a llevar es una tendencia que se repite en todos los mercados, teniendo distintas particularidades, como por ejemplo, vemos que si bien en Colombia el medio de pago más elegido son las tarjetas, vamos a tener una presencia importante también de pagos en efectivo. Bien, en el que no es lo mismo, digamos, en el caso de Argentina, por ejemplo, que vamos a tener una preferencia por tarjetas también de crédito y de débito, pero en realidad hay mucha menor presencia de transferencias bancarias, que en el caso de Colombia era muchísimo mayor. Entonces, cada uno de los mercados va a tener distintas particularidades y esto es lo que nos va a dictar qué medios de pago debo hacer disponibles para mis clientes, qué medios de pago por excelencia prefiere cada mercado. En el caso de Brasil, tengamos en cuenta que Brasil es la economía más grande de Latinoamérica, solamente Brasil representa 2 veces lo que representa todo el resto de Latinoamérica, entonces en un mercado con tanto volumen de población y con tanta oportunidad de negocio, la ideal es entender muy bien cuáles son los medios de pago y cuáles son las nuevas tendencias, digamos, por un mercado tan grande como el de Brasil. En este caso vemos, por ejemplo, un 14% de presencia de medios de pago mejor dicho, realizados con e-wallets, algo que no es común en el resto de la región, y esto viene dado, por ejemplo, por el crecimiento de Pix, que Pix es un producto, digamos, una plataforma desarrollada por el Banco Central de Brasil, y que está ganando un terreno importante en la forma en cómo los brasileños hoy día pagan sus servicios. En el caso de Chile, vamos a tener, por ejemplo, la presencia de un 10%, vamos a tener, por supuesto, la elección de los medios de pago digitales como tarjetas para poder pagar sus servicios, pero al mismo tiempo también vamos a tener una presencia de aproximadamente un 10% de pagos en efectivo y muy poca utilización de transferencias bancarias, que no es el caso de México, que tiene una gran presencia de pagos en efectivo. Entendamos que en México existe, digamos, una tendencia, digamos, a ser mucho más riguroso, digamos, los proveedores de pago son mucho más rigurosos respecto a distintos fraudes que existen en el plano digital, por lo cual existe una tendencia a utilizar muchos medios de pago en efectivo, que es una tendencia además que se repite en el caso de Perú, que tenemos un 25%, como lo vemos acá en la lámina, de presencia de pagos en efectivo. Bien, finalmente, en el caso de Uruguay, vamos a tener también una preferencia por las tarjetas de crédito y tarjetas de débito, con una importante presencia también de pagos en efectivo. Esto quiere decir que cada uno de estos mercados tiene tendencias y particularidades, y que para una empresa poder hacer frente a cada una de estas particularidades implica una integración distinta, con un lenguaje distinto, y esto tiene directamente un costo en la integración y en los recursos que yo tengo que utilizar, digamos, para poder lograr todas estas integraciones que me van a permitir ofrecer los medios de pago que deseo en cada uno de mis mercados. Una vez nosotros tengamos claro, digamos, cuáles son los medios de pago que cada uno de mis clientes desea usar o que son preferidos en cada mercado, debo analizar qué implica para mi empresa integrarse a cada uno de esos proveedores de pago. Eso va a tener, por supuesto, digamos, el análisis de este estudio muy probablemente tienda a arrojar que necesito ofrecer distintos medios de pago en México y en Argentina, y eso implica 2 o 3 integraciones con distintos proveedores de pago. Eso implica, por supuesto, como venía diciendo, un costo que puede rondar entre los 40 y los 60 mil dólares, solamente la manutención, digamos, el mantenimiento, mejor dicho, de esta integración, sin contar la ejecución en sí de la integración que esto, digamos, y todo el costo que esto conllevaría. Bien, entonces,
lo que nosotros podemos ver de la imagen completa de la elección de proveedores medios de pago, digamos, en entender que cada una de esas integraciones va a tener un tiempo de aproximadamente de 3 a 6 meses en cada país y que va a tener un costo de mantenimiento y de ejecución, esto nos lleva a pensar que la solución ideal es elegir a un proveedor de pagos o un partner tecnológico de pagos que ya esté integrado con todos estos proveedores y que con una sola integración nosotros podamos abrir las puertas a más de 140 medios de pagos en cada país y a múltiples proveedores de pagos, de manera que nuestros clientes siempre van a encontrar una alternativa para poder pagar nuestros servicios, van a poder no solamente encontrar una alternativa de medios de pago, sino como comercio también tengo la posibilidad de poder enfrentar lo que es la tasa de rechazo que es inherente a cada uno de los medios de pago y poder ofrecer otro medio de pago y concretar un cobro exitoso. ¿Bien? En el caso, digamos, un poco ya teniendo claro cómo podemos elegir ese medio de pago, qué debo mirar en cada uno de los mercados para poder elegir ese proveedor, digamos, y entendiendo que va a ser lo mejor elegir un solo proveedor de pagos que te permita elegir, que ya esté integrado con múltiples proveedores, vamos a entender entonces qué características debería tener este partner tecnológico que ya está integrado con distintas pasarelas, adquirientes o procesadores, qué características debería tener para hacer una ejecución automática, completamente automática y que además sea eficiente desde el punto de vista operativo. Bien, vamos entonces a decir, bueno, necesito elegir un proveedor que tenga distintos proveedores de pago, pero además yo necesito elegir un proveedor que sea, digamos, que me permita ofrecer una buena experiencia de cara a mi cliente. Eso implica que la experiencia tiene que ser simple, no tiene que ser algo que para el cliente sea engorroso de completar. También tiene que, digamos, ofrecer la posibilidad de contar con funcionalidades como la tokenización, que permite almacenar los medios de pago de nuestros clientes y hace que nuestro cliente no tenga que volver a proveer los medios digamos, los datos de su tarjeta para hacer un pago, especialmente para estas verticales de negocio, como por ejemplo e-learning o SaaS, mismo e-commerce, que sabemos que cuentan con una base de clientes que generan pagos de forma recurrente. Bien, esta plataforma además debería ser segura, debería ser compliant y tener todas las licencias y requerimientos necesarios para poder gestionar todo lo que son medios de pagos digitales y almacenar estos medios de pago. Debería tener también la posibilidad de integrarse vía API con distintos proveedores de manera que el flujo de la información sea eficiente y, digamos, puedas tener la información disponible desde un ERP, que es algo necesario para poder gestionar un negocio al mismo tiempo con un CRM, y también, finalmente, la gestión del pago, la gestión de la cobranza recurrente, es decir, qué funcionalidades necesito, por ejemplo, si pertenezco al sector de e-learning o de SaaS para poder hacer gestión de mis suscripciones o de mis cobros recurrentes. Necesito que mi cliente se pueda cambiar de plan, necesito que mi cliente pueda cobrar o pagarme en otra fecha. Necesito que este cliente cambie su tarjeta y que esto sea un proceso sumamente sencillo. Todos estos son aspectos que debemos tener en cuenta y que son pilares esenciales de un proveedor o de un partner financiero que va a ayudarte a escalar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que este partner tecnológico debe estar integrado con distintos proveedores, ¿no?, de pagos y que debe contener distintas funcionalidades y pilares, digamos, debo hacerme la pregunta, ¿qué me conviene? ¿Me conviene construir, digamos, una plataforma o una tecnología de recurrencia dentro de mi empresa, o debo adquirir una licencia de un proveedor que ya cuenta con todas estas integraciones y con todas las funcionalidades que yo necesito para escalar? Bien, un poco respondiendo esa pregunta, ¿no?, y entendiendo cuál es el contexto que debo analizar para poder entender si me conviene construir esta tecnología de recurrencia o contar con un partner tecnológico que ya la tenga, es que contratar un proveedor de esto, digamos, de un partner financiero me va a proveer de capilaridad, es decir, voy a poder ofrecer muchos medios de pago. ¿Sí? Voy a ahorrar entre 3 y 6 meses por cada integración con cada medio de pago y 10 veces los costos que esto implica. Para que se hagan una idea, realizar o desarrollar una tecnología de recurrencia
va a requerir mínimamente de 3 recursos para poder realizarlo, 3 recursos humanos. Son 3 perfiles profesionales que van desde un Product Manager hasta un QA Engineer, y que, digamos, en un promedio salarial anual para el 2022, estos 3 salarios, nada, solamente en salarios, va a ser aproximadamente $100,000. Entonces, esto implica un costo bastante grande, especialmente para una empresa como una startup o como una pyme que está interesada en ofrecer sus productos digitales o no en otros países, y que todo este costo podrían ahorrarlo contando con un partner financiero que ya tenga esta tecnología. Bien, esta plataforma debe ser flexible, paramétrica y debe unificar las buenas prácticas del mercado. Es decir, yo confío en este partner tecnológico para que se mantenga al día desde el punto de vista de licencias, desde el punto de vista de los cambios que puedan hacer las marcas, desde los cambios que pueden hacer los adquirientes, desde los cambios que puedan hacer los gateways, y saber que mi operación nunca se va a ver comprometida por ninguno de los cambios que estos partners hagan, porque mi partner tecnológico va a ser el encargado de mantener mi operación al día. No solamente al día, también debe mantener mi operación segura. Debe estar al día con todas las licencias y todos los requerimientos que necesito en cada mercado para poder cobrar de forma segura y no poner en riesgo ni mi operación, ni mucho menos los datos de pago de mis clientes. Y finalmente, con toda esta información, podemos, digamos, llegar a la conclusión de qué es lo que debemos hacer y qué proveedor debemos elegir. Si debemos hacer o desarrollar in-house para poder obtener un MVP, o simplemente integrar un solo proveedor de pagos que me ayude a crecer exponencialmente y que me va a ayudar a únicamente concentrarme en crecer exponencialmente. Bien, y finalmente quiero hablarles también de una parte muy importante que hace parte también de la información que un partner tecnológico de esta naturaleza debe proveer, y es las métricas, ¿sí? ¿Qué datos, qué métricas, cuáles son los KPI principales que mi negocio necesita leer o necesita seguir para poder tomar decisiones acertadas de negocio? Esto, por supuesto, para una empresa como SaaS, una empresa SaaS, va a ser muy importante saber cuáles son sus ingresos mensuales recurrentes, cuáles son sus ingresos anuales recurrentes, cuál es el lifetime value de sus clientes, cuál es la tasa de aprobación que estoy teniendo por mercado, qué tasa de aprobación estoy teniendo por país, cuál es mi volumen, digamos, de procesamiento, mi gross volume, digamos, qué es lo que estoy procesando, qué cantidad de dinero ha ingresado a mi compañía. Son datos que parecen básicos, pero es muy importante para poder seguir, tomar decisiones acertadas y poder mantener esa escala o ese crecimiento exponencial que justamente viene a ofrecer un partner financiero que te provea distintos medios de pago, seguridad, una manutención, digamos, total y completa trazabilidad de la cobranza y la manutención de las integraciones, y la data, información que necesito para poder hacer seguimiento de mi negocio y hacerlo crecer de forma exponencial. Entonces, ahora, digamos, voy a hacerle el pase a Esteban, que va a hablarles sobre los últimos 2 desafíos que se encuentra normalmente una startup o una empresa al momento de una regionalización. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Vi que algunas personas ingresaron en la mitad del espacio, así que voy a hacer un breve repaso un poco de lo que conversó Henry. Arrancamos inicialmente con algunas preguntas que tenían que ver con qué pasos tengo que tomar a la hora de querer regionalizar mi negocio, ya sean servicios o productos. Ahí hicimos un breve repaso de lo que son los dimensionamientos de los principales mercados de Latinoamérica, algunos datos demográficos, y por otro lado, cuáles son los medios de pago que hoy están eligiendo principalmente los consumidores en Latinoamérica. Seguimos encontrando métodos de pago tradicionales como las tarjetas todavía liderando los mercados. Como comentaba Henry, nos encontramos con wallets como Pix en Brasil, que se estima que en el corto plazo ya empiece a equipararse dentro de lo que es el volumen transaccional de Brasil, y están sacando nuevas soluciones que ya empiezan a competir con las tarjetas con un costo también bastante bajo. Mercado Pago en su momento también, con las distintas wallets en los distintos mercados de Latinoamérica, ya le está haciendo fuerza dentro de lo que es su saldo de wallet, y hay otras también, ellos van llevando un poquito la cabecera, y por detrás hay distintas wallets que están empezando a integrarse y a tener interoperabilidad tanto presencial como digital en los distintos mercados. Eso fue una primera parte de repaso, y luego entender, una vez que sabemos cuáles son los medios de pago más elegidos en Latinoamérica, es a qué partner
o cuántos partners debo integrar para poder regionalizarme, ya sea que empiece a nicharme inicialmente en un mercado particular, que no sea el propio donde se originó mi negocio, o si pienso en una expansión masiva en 4 o 5 mercados en simultáneo. Siempre importante tener la perspectiva de qué bondades y qué capilaridad de medios de pago tiene ese proveedor para poder hacer una única integración que luego vaya reciclando gran parte de esa integración en los distintos mercados, donde siempre va a haber alguna particularidad. Hacia el final, comentaba Henry, todo lo que tiene que ver con negocios basados en un modelo de cargos automáticos o recurrentes, ya sea de una SaaS, un e-learning, o de fintech, digamos, apuntadas al que tiene que ver con lending, y quizás recupero de cuotas de préstamos, o financiación en débito de BNLP. En todos esos formatos, Henry fue comentando que si idealmente se encuentra un proveedor que dé capilaridad de medios de pago, que dé información sobre las distintas tasas de aprobación, que ahora yo voy a comentar y a profundizar un poco más, también tenga la posibilidad de tener una funcionalidad que te permite generar recurrencia, permitiéndote gozar un poco de las bondades de las capilaridades de los medios de pago, ¿sí? Y hacia el final, un poco comentaba Henry también, lo importante de la retroalimentación, ya sea en ese dashboard que presentaba, donde hay métricas importantes para la toma de decisiones financieras comerciales, como también reporterías que van por detrás, que tienen que ver con toda la parte de conciliación que tiene que hacer cualquier compañía, no importa el proceso en la etapa en la que se encuentre de expansión. Breve repaso para los últimos que ingresaron. Comienzo con la parte de tasas de aprobación. Antes de meternos un poco en el challenge de aprobaciones y denegaciones y ver cómo poder mejorar estas tasas de aprobación, quisimos presentar, hacer una segmentación entre lo que son métodos cash, que son lo que llamamos pagos offline, y métodos online, que hoy ya vimos que los más elegidos todavía en Latinoamérica son las tarjetas de crédito y débito de las principales marcas, donde hay en general Visa, Master, Amex toman liderazgo, Diners tiene su fuerza en Ecuador y en distintos mercados también, pero las vemos como su conjunto. Todo esto pensado desde el punto de vista de negocios que automatizan su cobranza, como mencionábamos, ya sea SaaS, e-learning o una fintech que hace recuperos de préstamos o que hace financiaciones a débito, ¿sí? Los métodos cash son pagos offline. Esto significa que en muchos casos depende de la voluntad de pago del cliente. Cuando son transacciones one shot, de quizás un pago de retail, sea algo de forma local o cross-border, suelen tener una tasa de aprobación un poco más alta, pero en recurrencia vamos a depender de que mensualmente o con la recurrencia que se defina haya una voluntad de pago física de ese cliente a los centros de cobranza de cada uno de los mercados, que vimos también en la parte de cada uno de los mercados. Eso hace que tengamos una tasa de aprobación bastante baja y que está hoy rondando entre el 45 y el 50, contemplando también las transacciones que son one shot y no son recurrencia, y esto empieza a generar un alto costo de gestión de cobranza, de comunicarme con el cliente para avisarle que tiene que pagar y que tiene que ir a determinado lugar a realizar un pago, ¿sí? Contrario a lo que pasa con tarjetas de crédito y débito, que tienen sus desafíos que vamos a profundizar, son pagos online, con lo cual la voluntad de pago se da en una única instancia, no importa si se ha registrado su tarjeta en un link de pago, en un checkout propio dentro de lo que es la UX de mi landing, donde vendo un servicio, un producto, o un checkout redirect. Es una única voluntad de pago donde se hace un acuerdo comercial de determinada recurrencia con un costo que podrá tener variabilidad o no variabilidad, que es parte también de lo que explicaba Henry, que tiene que tener una plataforma de recurrencia que tenga flexibilidad en función de los distintos escenarios que tiene cada una de las industrias, que a veces se repiten entre mercados y a veces son particularidades de mercado, pero que un partner que nuclea todo esto permite darle oportunidades a alguien que quizás está constituido en México y puede gozar de alguna parte de innovación que se pueda haber dado en Colombia, en Brasil o en Argentina. Todo esto hace que las tasas de aprobaciones sean más altas, hoy rondando entre un 65 y un 80% cross mercados, y siempre va a ir muy en dependencia de los tickets promedio. Cuando son transacciones one shot, por ejemplo en el segmento de retail, pueden ser cupones un poco más altos y las tasas de aprobación baja. Cuando hay un modelo de recupero recurrente de cuotas o un modelo recurrente para una SaaS o para un e-learning, suelen ser tickets promedio un poquito más bajos, con lo cual ya estaríamos más cercanos a un 70-75% de tasa de aprobación. El hecho de que ya haya técnicamente una tokenización de un plástico al momento de generar una recurrencia dentro de lo que es el modelo de tarjetas,
te permite que haya una menor gestión de la cobranza, ¿sí? Porque es un método online donde hubo una única voluntad de pago inicial y después recurrentemente los modelos estarán generando transacciones en los plazos que se hayan definido. Ahora sí nos metemos un poquito más a fondo. Tenemos las tasas de aprobación, lo contrario son las tasas de denegación en definitiva, y acá quisimos explicar un poquito cuáles son los principales motivos de denegaciones que se presentan. Esto ya es cross fronteras en toda Latinoamérica. El 80% de las denegaciones, es decir, de ese restante entre 35 y 20% de la tasa de aprobación, el 80% está definido por fondos insuficientes en las tarjetas, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poquito cómo se puede resolver esto desde una plataforma y el partner que se define a elegir para procesar los pagos, y un 20% que está dividido entre errores de carga de datos en los checkouts, cuando alguien coloca erróneamente el número, el CBV o el vencimiento de una tarjeta, motores de fraudes tanto de marcas, emisores, adquirentes, gateways o pasarelas que estén intermediando en una transacción que puedan llegar a presentar un falso positivo. Esto se da mucho cuando el procesamiento quizás se da internacionalmente en una locación que pueda llegar a estar fuera de lo que es la infraestructura de cobranza local de cada mercado, y puede existir algún tipo de falso positivo. Y después, inevitables dentro del ecosistema de pagos y tecnológicos, errores que se puedan dar en la comunicación entre los distintos sistemas internos de todos los interlocutores que pueda haber detrás de una transacción, ya sea ingresando desde un orquestador, una pasarela, un gateway, un adquirente, su procesador, un emisor y su procesador, y las marcas en el medio intermediando cuando corresponde. Lo que queremos contarles acá, hay distintas alternativas y modelos y buenas prácticas de mercado que se están utilizando de cara a poder llevar esta tasa de aprobación a una tasa sana, que está rondando alrededor del 90% cross mercado, y siempre en función de los tickets promedio puede llegar a variar. Para lo que es fondos insuficientes, existen distintas alternativas que se pueden utilizar de forma singular o en conjunto. Idealmente en su conjunto nos van a ayudar mucho hasta quizás lograr un recupero de este 15% de gap entre una tasa de aprobación del 100 y la que tengo actualmente. Y ahí hay distintos modelos. Por un lado, reintentos automáticos. Esto quiere decir que cuando hoy falló un disponible, quizás mañana, pasado o en 3 o 4 días, ese disponible ya se encuentra habilitado, y esto tiene que ver con los distintos ciclos de cartera que tienen las tarjetas de crédito en sus bancos locales, y también con lo que tiene que ver con los fondeos dentro de las cajas de ahorro de salarios, el que fuera en cada uno de los mercados. Los reintentos son importantes para continuar intentando, para tener un recupero de ese fondo insuficiente, y también por detrás poder cambiar las fechas en las que yo quiero cobrar mi suscripción en función de cómo identifico que mi cliente ya va teniendo siempre disponible en determinado momento del mes y poder hacer esa modificación. Otro punto importante es hacer notificaciones automáticas, es decir, si el cliente, como ya hizo una única voluntad de pago inicialmente y espera una recurrencia y espera tener su servicio, quizás no está pendiente de su disponible, en el caso de que haya un rechazo por este motivo, poder informarle al cliente que se dio un rechazo por algún canal digital, ya sea una propia app, o canales digitales tradicionales, pueden llegar a ser un SMS, un WhatsApp, un email o lo que fuera, dentro de lo que es la estrategia de comunicación con sus clientes, donde se le ponga una opción también para colocar un segundo medio de pago si lo desea el cliente, y así poder tener lo que nosotros llamamos en el mercado múltiple tokenización por recurrencia, no importa si venga de cualquier tipo de industria, donde tengo a mayor cantidad de tarjetas tenga tokenizadas, puedo hacer una redundancia entre ellas y que el cliente ya defina, siempre cobrame en alguna de estas 3 tarjetas porque quiero mantener el servicio activo. Eso dentro de lo que es fondo insuficiente, se puede llegar a lograr un incremento del 15% en la tasa de aprobación. Dentro de lo que son errores de carga de datos, esto es bien sencillo, tener una UX y UI, digamos, óptima en los checkouts, no importa si es un direct dentro de tu landing, un redirect o un link de pago, donde solo se pida la información necesaria y que exista un proceso que el proveedor que se elija, cuando hay un denegado por datos incorrectos o datos inválidos de la tarjeta, en el mismo checkout se le puede informar al cliente que ha colocado datos inválidos para que pueda volver a intentarlo en ese momento y no perder la venta, ¿sí? Y en cuanto a lo que son errores tecnológicos, en el mercado se están utilizando algunos o varios o todos de estas alternativas que tenemos debajo. Smart Routing tiene que ver con que cualquier procesador
a medida que va teniendo volumen de procesamiento, ya conoce quién es el adquirente por detrás que procesa mejor un medio de pago u otro, sin meternos en cuestiones de costos inicialmente. El Smart Routing te va a permitir que si alguien performa mejor con las Visa, idealmente lo envíes con ese proveedor que va a tener más performance en Visa, Master lo mismo, Amex, Elo, Cielo o lo que fuera en los distintos mercados. Smart Chaining, eso ya sí tiene que ver con errores tecnológicos, donde quizás uno de los proveedores que estaba performando Visa muy bien, pudo haber tenido algún error tecnológico de comunicación interna en sus propios sistemas, y que tengamos que hacer automáticamente o de forma manual un enrutamiento a otro proveedor, a otro adquirente o a otro procesador para que esa transacción finalmente quede, ¿no? Buena práctica de mercado es poder conservar los datos de esa transacción, hacer un recupero y poder enviarlas a otro proveedor. Y esto va junto también, es lo que llamamos Smart Chaining, puede ser lo que se llama redundancia entre distintos proveedores de pagos, y acá sumamos también dentro de errores tecnológicos los reintentos, ¿sí? Los reintentos, por una cuestión lógica, si hoy hay una falla en un mercado, en algún proveedor, es muy probable que para mañana o en las próximas horas o minutos ya esté resuelto y podamos reintentarlo, siempre pensando en lo que son modelos de recurrencia, ¿no? Cuando son compras one shot, y es el momento en el que el cliente quiere realizar una compra, en ese momento sí es ideal hacer un Smart Chaining y cursarlo por otro proveedor para que se pueda pagar. Vamos ya llegando hacia el final. Un poco ahora todo lo que vimos hasta ahora es el camino de ida de una venta, es qué medios de pago elijo, qué proveedor elijo, qué es lo que eligen también mis clientes como método de pago que tengo que habilitar, cómo elegir un proveedor que trabaje y automatice la recurrencia y si a su vez permite darme capilaridad de medios de pago, mejor aún, y cuáles son las buenas prácticas de mercado de cara a lo que tiene que ver con mejorar las tasas de aprobación. El camino de vuelta para hacer un 360 y que uno pueda descansar dentro de un partnership en un proveedor y poder potenciar y alocar los recursos tecnológicos y los recursos humanos, como comentaba Henry, agregarle valor a las verticales de mi negocio, necesito la vuelta que tiene que ver con el flujo de información y estar bien al tanto de las obligaciones fiscales y obligaciones legales que pueda llegar a tener en cada mercado. Esto es una gráfica que para nosotros también resume un poco qué es lo necesario y cuál sería una alternativa ideal de cara a una regionalización, que independientemente, como decía, si nos queremos anichar en un mercado inicialmente y después ir a otro, tener un partner que tiene esa capilaridad y que tiene esa cobertura me va a permitir aplicar buenas prácticas de este mercado en otros sin necesidad de tener mayores gastos. Esto es simplemente un flujo donde lo que comentaba de incluir medios de pago, tener un checkout personalizado que sea agradable para evitar toda la parte de los errores de carga de datos, que sea intuitivo para el cliente y que tenga buena experiencia, dashboard, información, métricas, enlaces directos vía API con partners regionales que existen, tanto para en Latinoamérica, también existen partners locales que te pueden ayudar a hacer una facturación automática, que pueden emitir un comprobante fiscal si el país lo requiere, o si lo requiere también la actividad que estoy queriendo regionalizar. Eso que vaya derivado a la emisión de esta factura y que se termine completando el flujo también de ingreso de los fondos de mis ventas en la cuenta bancaria que haya definido, ya sea en negocios local o en un negocio cross-border, donde tengo una única casa matriz que concentra todo. Lo ideal sería tratar de concentrar en un único proveedor la mayor cantidad de interrelaciones, un único lenguaje tecnológico, ¿sí? Y eso permitirme tener recursos alocados a las verticales que van a sumar valor a mi negocio. Un poco lo que estaba comentando recién, evitar la pluralidad de integraciones de facturación y conciliación contable y operativa. La descentralización masiva no solo va a generarme costos, sino si yo tengo un proveedor que me factura en Argentina, otro en Colombia, otro en otro lado, y estoy integrado con distintos lenguajes tecnológicos, cuando ya tengo 5, 6, 7 mercados operando productivamente, a veces es difícil detectar que está surgiendo un pequeño error en una parte, en uno de los sistemas, porque es muy difícil homogeneizar un propio sistema que pueda interactuar con un único idioma con todos ellos, ¿sí? Entonces suelen haber errores que después se terminan transformando también en costos. Acá, como conclusión dentro de la centralización, centralizar en un único partner regional la facturación y la conciliación, con un único lenguaje tecnológico, permite ahorrar costos de mantenimiento y obtener información homogénea para la toma de decisiones, ya sea de negocio, de producto y de tecnología.
que esté todo centralizado, un mismo lenguaje, y podamos tomar decisiones rápidas que hoy los mercados lo están necesitando. Llegando al fin, conclusiones finales en función de lo que hemos conversado con Henry y mi persona. Importante elegir integraciones con partners de pagos que brinden mayor capilaridad de procesadores y medios de pago locales en cada mercado. La mayor capilaridad te permite a vos elegir y saber a tu segmento de clientes cuál es el pago preferido por tu ticket, por el tipo de industria que tenés, y que ese partner te permita pivotear e iterar en los distintos mercados, y eso te va a permitir ahorrar en costos de integración, en recursos humanos y también en mantenimientos tecnológicos que van manteniendo un poco, como decimos por acá, la calecita andando, ¿sí? La automatización de los cobros permite optimizar la operación, otorgar mayor previsibilidad a los principales KPIs del negocio. Todo aquel modelo que está basado en recurrencia, suscripción, cargos automáticos, recuperos de cuotas, financiamiento de cuotas, no importa la industria de la que vengas, el partner tiene que permitirte y tiene que entregarte información que te dé previsibilidad hacia adelante, muy importante también para los negocios de suscripción de productos físicos, porque está íntimamente relacionado con producción, ¿sí? Si hay pagos aprobados, hay producción que anda. Si hay pagos rechazados o reintentando, se definen plazos para que esa producción continúe, ¿sí? Los últimos 2 puntos: tomar modelos de redundancia entre procesadores, reintentos automáticos, notificaciones en línea a los consumidores. Con estas múltiples tokenizaciones que le contaba, nos va a permitir incrementar la actuación a un 90%. Y por último, si este proveedor nos permite tener un 360, donde puedo delegar la responsabilidad de la cobranza, de las métricas, de integración directa con mi CRM y ERP, con la facturación y luego con la dispersión de los fondos, va a permitir oxigenar a los distintos equipos tecnológicos y dar más visibilidad al negocio para la toma de decisiones. Hasta aquí llegamos y, como comentaba Iván, tenemos este espacio, no sé cómo estamos de tiempo, creo que estamos muy bien, para cualquier consulta que tengan sobre lo que conversamos o que sea de su interés. Gracias Esteban, gracias Henry por la presentación. Es súper clara la información que nos acaban de entregar. No sé si de pronto alguien dentro de las personas que están participando de este webinar, de los invitados, quiere hacer alguna pregunta, levantar su mano. No tengo ninguna pregunta en el chat. No sé si de pronto alguien quiera levantar la mano y hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas acerca del tema que acabamos de tratar. Ahí está John Pérez. Regálenme un segundo, le doy a John audio. Hola John, ¿puedes hablar? ¿Cómo estás? Aló John. Buenas, ¿me escuchan? Sí, John. Escuchamos perfecto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios, sí señor. Cuéntanos. Muy bien, mucho gusto. Quería preguntar cuál es el precio normal para los links de pago, como el estándar en el mercado. ¿Cuánto cobran ellos? ¿Cobran como el 1 o el 2 o el 3%? ¿Hay como un estándar más o menos de lo que vale tener ese link de pago? Bien, sí. Cada mercado tiene sus propias tarifas. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Detrás de una transacción existen siempre distintos agentes, ¿sí? El punto último, vamos a decir, de una transacción son los adquirentes locales, ¿sí? Los adquirentes suelen cobrar un fee, y ese fee va a ir en función de los distintos plazos donde tú quieres obtener tu dinero, ¿sí? Algunos te hacen la dispersión de fondo al inmediato, a los 14 días, 30 días, y eso difiere por mercado y va aumentando el fee en concepto de una tasa de interés por aceleración de los fondos, ¿sí? Eso es lo más importante, porque hoy ese costo de procesamiento, que después puede estar integrado dentro de una pasarela o un gateway, ¿sí?, va a ser el principal costo y va a variar en cada uno de los mercados. Si tú quieres, luego nosotros te podemos compartir esa información sin problemas. Y el link de pagos suele ser una funcionalidad que está integrada dentro de lo que es el costo de procesamiento, ¿sí? Ahora, si tu pregunta iba principalmente también a lo que tiene que ver con recurrencia, efectivamente, plataformas de recurrencia, como si fuese un add-on dentro de lo que es una plataforma de procesamiento, puede estar rondando, y esto siempre va a ir en función del volumen en medios de pago, entre un 0,5 y un 1,3%, ¿sí?
Ok, ok, muchas gracias. Por favor. Gracias, John, por tu pregunta. Tenemos a Carlos también que quiere hablar. Aló, Carlos. Hola, ¿me escuchan con claridad? Espérame un segundo. Perfecto. Sí, Carlos. Perfecto. Sí, yo quería hacer una pregunta direccionada hacia los comprobantes electrónicos de pago. Tengo pues conocimiento de que en el caso mexicano hay una entidad que se encarga de revisar precisamente estos comprobantes de pago para evitar los temas con la suplantación de pagos, con la alteración de pagos. Quisiera preguntarles más o menos si todos los países cuentan con este sistema de comprobantes de pagos electrónicos para efectuar consultas individuales. Gracias. Buenísimo, un gusto, Carlos. Sí, es correcto. Cada uno de los países va a tener propias legislaciones y todo depende si uno se constituye localmente o si hace un cross-border. En un concepto de local donde tu sociedad está constituida, vas a tener que cumplir con todos los requisitos. Para lo que es un cross-border, a veces se puede delegar en el proveedor de pagos todo lo que tiene que ver con la emisión de facturas en nombre de determinado merchant. Efectivamente, existen los comprobantes fiscales que van regulando, y son agencias, algunas veces son gubernamentales o son públicas, y también hay distintas empresas privadas, supongo lo que yo comentaba, que trabajan en esto de realizar comprobantes fiscales evitando duplicidades o distintos tipos de fraudes. Y algo que comentábamos un poco nosotros es, idealmente, si voy a un proceso de regionalización, que era parte de la temática nuestra, tratar de encontrar un partner que ya tenga esta capilaridad, que los hay, ¿sí? Hay algunos que son muy conocidos también en Colombia, hay otros que están de origen de Estados Unidos, pero ya tienen capilaridad en toda Latinoamérica, que ya se han ocupado de resolver esto, ¿sí? Y es mucho más sencillo si tú ya tienes un partner de pagos que ya se encuentre integrado con alguno de estos agentes, que te resuelvan el punta a punta y que no vayas a tener ningún problema en este sentido y que estén certificados para emitir comprobantes fiscales, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias y muy amable. Por favor. Carlos, gracias a ti por tu pregunta. No sé, quiero también invitarlos nuevamente a que participen. Están como muy tímidos el día de hoy, pero entonces la idea sí es que aprovechen este espacio, hagamos las preguntas que ustedes consideren pertinentes para, digamos, no quedarnos ahí con alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que acabamos de revisar. Entonces, pues nada, estoy súper pendiente en el chat. Si alguien más quiere hablar o preguntar, por favor, levante la mano. Andrea Cardona. Ah, no, que muchas gracias por la información, dice Andrea. Entonces, no, gracias a ti, Andrea, por participar. Me queda solamente pues darles las gracias tanto a Henry como a Esteban. Súper interesante todo el tema de cómo, pues, cómo las empresas deben buscar un buen partner para poder, digamos, afrontar esos procesos de regionalización y pues cómo hacer ese proceso realmente escalable y la importancia de que ese partner tenga la capilaridad para poder soportar esas operaciones y poder, digamos, centralizar la información y poderla hacerla mucho más sencilla de trabajar sin tener necesidad de tener que preocuparse por cómo hacer esas integraciones entre diferentes sistemas. Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo por esta información, muy, muy interesante, muy, muy valiosa. Gracias por la información también estadística que nos acaban de entregar de cada uno de la situación, digamos, de los modelos de pago, cómo se están haciendo en cada uno de los países de la región. Entonces, nada, solo me queda agradecerles. Y pues nada, esperamos tenerlos próximamente en estos webinars. También a los asistentes, gracias por su asistencia. Les recuerdo que tenemos webinars en Colombia FinTech todos los martes y los jueves de 4 a 5 p.m., siempre cordialmente invitados a esos espacios. Entonces, pues les agradezco muchísimo por la participación y solo me queda desearles una feliz tarde. Muchas gracias, Iván. También agradecerles a todos los espectadores por el tiempo. Aquí quedaron en la pantalla también nuestros contactos, en el caso de que necesiten mayor información o precisen también que compartamos parte o la totalidad de la información que hemos compartido hoy sin ningún problema. Así, bueno, por mi parte agradecerles por el espacio. Por mi parte también, muy agradecido de ser parte del espacio. Muchísimas gracias, Iván, Colombia FinTech, y por supuesto a los asistentes que digamos, son los protagonistas de
de este evento y esperamos que esto haya sido de valor. Como dice Esteban, estamos totalmente a disposición para cualquier duda que tengan, digamos por LinkedIn o bien sea en nuestro mail. Bienvenida a cualquier consulta y esta información va a estar disponible para ustedes, parcial o totalmente, dependiendo de lo que necesiten. Así que esperamos, de hecho, hacer parte próximamente de otro espacio en Colombia FinTech, en donde podamos profundizar y ayudar a dar visibilidad a más negocios y a más startups sobre cómo pueden hacer para regionalizar su operación con el menor costo posible. Muchas gracias nuevamente a los dos y gracias a los asistentes, gracias Jenny, está escribiendo que muchas gracias, gracias a ti por participar Jenny, esperamos próximamente en los demás eventos. Feliz tarde para todos, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego.